¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué es tan difícil mantener los propósitos de Año Nuevo? O cualquier hábito nuevo en realidad. Uno empieza con toda la energía, la motivación por las nubes y, no sé, a las pocas semanas parece que estamos luchando contra una parte de nosotros mismos. Una parte que se niega a cooperar. ¿Por qué pasa eso? ¿Es solo falta de voluntad? Es la pregunta del millón, ¿no? Y es fascinante. Bueno, pues hoy vamos a explorar justo eso. Y la conclusión a la que apuntan todas las fuentes que reunimos es increíble. No se trata de fuerza de voluntad, sino de una negociación biológica. Exacto. Es como si por fin tuviéramos en nuestras manos el manual de usuario del cerebro, ese que nunca nos dieron. Justo. Nuestra misión hoy es entender las reglas de ese juego interno, descubrir por qué nuestro cerebro está, digamos, programado para resistirse al cambio. Y lo más importante, claro, cómo podemos trabajar con su naturaleza, en lugar de pelearnos con ella. ¿Qué es lo que hacemos siempre? Luchar contra nosotros mismos. Para empezar a desentrañar esto, supongo que lo primero es entender el diseño de la máquina, ¿no? Hay una idea en las fuentes que me parece fundamental. El objetivo principal de nuestro cerebro no es hacernos felices o productivos. Su única prioridad Es la supervivencia. exactamente. Ese es el punto de partida de todo. Y una metáfora increíblemente útil para entender ese diseño es la teoría del cerebro triuno. Ojo, no es que sea una descripción neurocientífica perfecta, pero como modelo para entender nuestro comportamiento, es brillante. A ver, imagina que nuestro cerebro no es una sola cosa, sino un edificio de 3 pisos construido a lo largo de millones de años. Un edificio de 3 pisos. Me gusta. ¿Cómo sería cada planta? Bueno, en los cimientos, el primer piso, tenemos el más antiguo de todos, el cerebro primitivo o reptiliano. El reptil. Ese mismo. Tiene unos 500 millones de años, y su única preocupación es el presente inmediato. Funciona con un sistema binario muy simple. Amenaza o no amenaza, placer o displacer. O sea, blanco o negro. Pura supervivencia. Y para lograrlo es ultra eficiente. Gasta una cantidad ridícula de energía, solo 0.2 calorías por acción. 0.2. Eso es casi gratis. Vale. ¿Y el segundo piso? Hace unos 250 millones de años, la evolución construyó encima el cerebro mamífero, o límbico. Este se encarga de las relaciones sociales, de las emociones. Ah, tema social. Justo, su foco temporal ya no es solo el presente, sino también el pasado, porque los lazos y la confianza se construyen sobre la base de experiencias vividas. Es el que nos permite sentirnos parte de una tribu. Entiendo. El reptil sobrevive. El mamífero conecta. Y el último piso, el nuestro. Exacto. Y en el ático, el más nuevo y lujoso, con apenas 2 millones de años, está el cerebro humano. El neocórtex. La oficina del CEO. La mismísima oficina del CEO. Es la parte que mira al futuro. Nos permite razonar, planificar, imaginar escenarios hipotéticos, todo lo que nos hace, pues, humanos. Pero siempre hay un pero. Siempre. Tiene un gran inconveniente. Es un devorador de energía. Gasta 1.7 calorías por cada acción. A ver, ¿1.7? 1.7. O sea, eso es como casi 9 veces más que el cerebro primitivo. Casi 9 veces más. Ahora entiendes por qué pensar en la estrategia de la empresa cansa más que bajar por un café. Totalmente. Ahora, todo tiene sentido. Y esa diferencia de consumo energético es la clave de todo nuestro comportamiento. Me encanta la analogía del edificio. Me hace pensar, o sea, eso significa que cada vez que sentimos estrés, por pequeño que sea, como una fecha de entrega en el trabajo, ¿estamos literalmente apagando nuestra parte más inteligente y volviéndonos más básicos? Es una forma perfecta de verlo. Si en ese edificio de 3 pisos suena la alarma de incendios, que sería una amenaza, un estrés intenso, el sistema no se va a poner a pensar en los planes de expansión del mes que viene. Claro, no es prioridad. Para nada. Corta la electricidad de la oficina del CEO en el tercer piso y redirige toda la energía a los cimientos al primer piso para asegurar que la estructura no se derrumbe. En ese momento, perdemos la capacidad de razonar con claridad y nos volvemos puramente reactivos. El reptil toma el control para asegurar la supervivencia. Entiendo la parte de la energía, esa aversión al gasto, pero debe haber algo más. Si nuestro neocórtex es tan sofisticado, ¿por qué nos resistimos tanto a usarlo para mejorar? ¿Por qué esa tendencia a quedarnos en lo conocido, en la zona de confort? Porque el cerebro, en su esencia, es un administrador de energía extremadamente tacaño. Tacaño, me gusta.
Su prioridad número 1, heredada de millones de años, es ahorrar combustible por si de repente aparece un león. Cualquier cosa nueva, aprender un idioma, empezar en el gimnasio, cambiar de dieta, requiere usar el neocórtex, el devorador de energía. Por eso, el cerebro prefiere 1000 veces los automatismos, las rutinas que ya conoce. Claro. Esas son gestionadas por las capas inferiores, el inconsciente, y gastan esas míseras 0.2 calorías. O sea que mi pereza para ir al gimnasio es en realidad eficiencia energética evolutiva. Podrías argumentarlo, sí. Lo fascinante es que cuando percibimos una amenaza, ya sea un león real o una discusión imaginaria que tenemos en la ducha, el cerebro reduce físicamente el flujo de sangre al neocórtex para enviarlo a las extremidades. Se prepara para luchar o huir. ¡Wow! En ese momento, literalmente, perdemos parte de nuestra capacidad de pensar con claridad. Robert Sapolsky, un neurocientífico de Stanford, tiene una metáfora brillante sobre esto. A ver. Nos compara con las cebras. Ceras. ¿Qué tienen que ver con el estrés de la oficina? Fíjate, imagina una cebra en la sabana. Ve un león, el estrés se dispara, corre para salvar su vida. El león caza a otra cebra del rebaño. ¿Qué hace nuestra cebra superviviente a los 5 minutos? Se queda temblando en un rincón. Vuelve a pastar tranquilamente. Su cerebro, que opera principalmente en el presente y el pasado, registra que la amenaza ha desaparecido y el ciclo de estrés se cierra. Claro, el león ya comió, el peligro pasó, tiene sentido. Exacto, pero ahora imagina a un humano. Sobrevive al león, pero su neocórtex, ese tercer piso, no lo deja en paz. Empieza a imaginar escenarios futuros. ¿Y si al león le vuelve a dar hambre? ¿Y si mañana trae a sus amigos leones? ¿Y si construyen un complejo de oficinas para leones aquí al lado? Exacto. Este pensamiento hipotético, que es una capacidad única nuestra, es lo que mantiene el estrés activo de forma crónica. Y eso es lo que nos causa úlceras, insomnio y ansiedad. Cosas que una cebra jamás tendrá. Claro, la cebra suelta el estrés porque la amenaza es pasada. Nosotros nos quedamos masticando el problema porque nuestro cerebro no para de inventar futuros leones. Eso lo explica todo. Entonces, a nivel de circuitos, ¿qué está pasando en mi cabeza cuando estoy en el sofá? Sé que debería ir al gimnasio y simplemente no puedo moverme. Es como un interruptor que se apaga o algo así. Es casi literal. Lo que ocurre es un conflicto directo entre dos circuitos neuronales que tenemos. Por un lado está la vía Go. La vía de arrancar. La vía de la acción. Piénsala como la luz verde del semáforo. Se activa con el placer y libera dopamina, el neurotransmisor de la motivación. Las fuentes señalan que si una acción nos genera placer, hay un 75% de probabilidades de que querramos repetirla. La vía del sí. Quiero más de esto. Tiene sentido. ¿Y la otra? La otra es su antagonista, la vía no-go, la vía de la inhibición. Es la luz roja. La del freno. El freno de mano. Se activa con el displacer, el aburrimiento, el dolor o la incomodidad. Y aquí está la raíz de por qué fracasan los nuevos hábitos. Uno de los artículos menciona que el 80% de las personas abandona sus propósitos de año nuevo. ¿Y el 80%? Es una cifra altísima. Es brutal. Y la razón es simple. Las primeras experiencias de un nuevo hábito suelen ser displacenteras. Las agujetas en el gimnasio, pasar hambre con una dieta, sentirte torpe en la primera clase de un idioma. Sí, sentirse incompetente. Exacto. Todo eso grita displacer y activa masivamente la vía no-go. El cerebro reptiliano, nuestro administrador tacaño, interpreta esa señal como una orden clara. Detén esto inmediatamente. Es incómodo y está gastando recursos valiosos. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Si nuestro cerebro está programado para evitar el displacer y conservar energía a toda costa, ¿cómo lo convencemos de que haga algo que racionalmente sabemos que nos conviene? ¿Hay alguna forma de hackear ese sistema? La hay, y es sorprendentemente sencilla. La estrategia clave que proponen las fuentes se llama el efecto Primack. ¿Efecto Primack? En el fondo, no es más que una negociación biológica, o, si quieres llamarlo así, un soborno inteligente para tu cerebro. Un soborno inteligente. Me apunto a eso. ¿Cómo funciona? El principio es simple. El cerebro es terrible entendiendo beneficios a largo plazo, pero es un genio asociando cosas que ocurren una inmediatamente después de la otra. Causa y efecto inmediatos. Justo. La regla de oro del efecto Primack es, primero la tarea difícil, e inmediatamente después, la recompensa placentera.
sin demora. Por ejemplo, haces tu rutina de ejercicio, que es la parte difícil, la que activa la vía no-go, y justo al terminar, te tomas ese batido de proteínas que te encanta. El cerebro no entiende estar en forma en verano, pero sí entiende la conexión directa entre esfuerzo del ejercicio y placer del batido. Precisamente. Con esa asociación estás, digamos, engañando al cerebro. Le enseñas a asociar la actividad displacentera con una recompensa placentera inminente. De esta forma, la vía Go se mantiene activada, porque anticipa el premio. Estás negociando con tu reptil en su propio idioma, placer y displacer inmediato. Y esto conecta con la idea que leí en las notas sobre los microobjetivos, que el objetivo de la primera semana de gimnasio no es levantar más peso. El único objetivo es asegurarse de que haya una segunda semana. Exacto, y hay una razón biológica muy poderosa para ello. Un estudio clásico sobre la indefensión aprendida lo ilustra a la perfección. A ver. Pusieron a un grupo de perros en una jaula que daba pequeñas descargas eléctricas, pero tenía una palanca que abría una salida. Los perros aprendieron rápido a pulsar la palanca y escapar. Crearon una asociación. Esfuerzo es igual a éxito. Ok, lógico. Pero a otro grupo lo pusieron en una jaula idéntica, solo que la palanca no funcionaba. No había salida. Al principio intentaron escapar frenéticamente, pero al ver que su esfuerzo era inútil, se rindieron. Simplemente se tumbaban y aguantaban las descargas. ¡Qué fuerte! Y aquí viene lo increíble. Después, los investigadores pusieron a este segundo grupo en la jaula que sí tenía una salida funcional. Pero los perros ya ni siquiera lo intentaron. Se tumbaban directamente. Habían aprendido que el esfuerzo no servía de nada. ¡Qué duro! O sea que las primeras experiencias son determinantes. Son críticas. Ese estudio nos enseña que sentirse competente desde el principio es un generador de placer potentísimo que mantiene la vía Go activada. Por eso, el primer objetivo de cualquier hábito nuevo debe ser ridículamente fácil de cumplir. No se trata del gran resultado, se trata de enseñarle a tu cerebro una y otra vez que esfuerzo conduce a una victoria. Es construir la creencia de que la palanca funciona. Exactamente eso. Este sistema de sobornos suena efectivo, pero también un poco insostenible, ¿no? Significa que para mantener un hábito siempre dependeré de un premio externo. ¿No se agota esa motivación con el tiempo? Es una pregunta clave. El soborno es la fase de arranque, el andamio que necesitas para construir el edificio. El objetivo final es la automatización. Algo fascinante que leí es que este proceso tiene un punto de inflexión. Se estima que un hábito tarda aproximadamente 6 meses en trasladarse del costoso neocórtex a los ganglios basales. Los ganglios basales. Sí, es la zona del cerebro que gestiona las rutinas automáticas. ¿Y qué pasa cuando el hábito llega ahí? Una vez que se instala, la acción pasa de costar 1.7 calorías a costar solo 0.2. Se vuelve parte de tu sistema operativo inconsciente, como agarrarte los zapatos. Ya no requiere negociación, ni fuerza de voluntad, ni sobornos. Simplemente lo haces. Pero mientras llegamos a esos 6 meses hay que tener cuidado con el tipo de soborno, ¿no? Digo, recompensarse siempre con comida o alcohol puede crear otro problema. Absolutamente. Y aquí las fuentes hacen una distinción crucial. No es lo mismo recompensarse con una cerveza, que es un placer tangible, que con la satisfacción de haber cumplido o la sensación de haber ayudado a alguien, que es un placer intangible. Ah, claro. Un exceso de recompensas tangibles puede llevarnos por el camino de la adicción. Se trata de la diferencia entre la dopamina, que genera picos de placer agudos, y la serotonina o la oxitocina, que generan una sensación más sostenida de bienestar y conexión. Que la meta no es diseñar una vida de picos de dopamina constantes, lo cual suena agotador y hasta peligroso. Exacto. Como dice una de las fuentes, el objetivo es construir un valle de bienestar con pequeños picos de placer controlado. Usar la dopamina estratégicamente para empezar, pero cultivar las recompensas intangibles para el largo plazo. Hablando de dopamina, hay un mecanismo que mencionan las fuentes que es aún más potente: los premios intermitentes. Es el principio de las máquinas tragamonedas, ¿verdad? El mismo, y es el que usan las redes sociales. El hecho de no saber exactamente cuándo llegará la recompensa, ese like, esa notificación, es increíblemente adictivo. Es un mecanismo que nos pueden aplicar para manipularnos, pero que también podríamos usar a nuestro favor. Por ejemplo, en lugar de darte un premio cada día, hacerlo de forma aleatoria.
mantiene el cerebro enganchado y motivado durante mucho más tiempo. Resumiendo un poco todo lo que hemos analizado, parece que la clave para negociar con nuestro cerebro se reduce a unos pocos puntos. Lo primero, y quizás lo más importante, es aceptar que no es nuestro enemigo. Es una máquina de supervivencia que, por defecto, odia gastar energía. Y que siempre, siempre va a preferir el placer inmediato de no hacer nada al beneficio futuro de haberlo hecho. Exacto. Luego, la estrategia es usar el efecto Premack, asociar deliberadamente el esfuerzo con una recompensa inmediata para mantener esa luz verde encendida. Y sobre todo, empezar con objetivos absurdamente fáciles. Sí, para generar esa sensación de competencia desde el primer día, para enseñarle al cerebro que el esfuerzo sí vale la pena, que la palanca sí funciona. Si conectamos todo esto con el panorama general, las fuentes revelan algo que da un poco de vértigo. Fíjate que sí, que las redes sociales como Instagram no surgieron por casualidad. Fueron diseñadas a propósito en laboratorios de conducta de universidades como Stanford. Usaron precisamente estos principios de condicionamiento de Skinner, los premios intermitentes, los likes como recompensas, para capturar nuestra atención y en esencia volvernos adictos. Usaron nuestro propio manual de usuario en nuestra contra. Se podría decir que sí, y esto nos deja con una pregunta importante para reflexionar. Ahora que entendemos cómo este sistema de recompensas y castigos biológicos es usado en nosotros todos los días, ¿cómo podríamos usar conscientemente estos mismos principios? El placer, los microobjetivos, las recompensas intangibles, no solo para construir mejores hábitos, sino para rediseñar nuestra relación con las tecnologías que ya están hackeando nuestro cerebro sin nuestro permiso.